Hoy venía con todo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre todo exhibiendo al New York Times, nuevamente mexicanos, sobre todo por esta cuestión gravísima, un error garrafal histórico. Ellos nunca pidieron perdón y si lo hicieron, pues ya fue demasiado tarde por la cuestión de la invasión en Irak. ¿Y cómo empezó todo? Bueno, con esta narrativa, con esta propaganda literal. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Bueno, nos quieren hacer lo mismo, mexicanos, así, hablando en plata. ¿Por qué? Bueno, pues con su narrativa de la cuestión del fentanilo, del fenta, porque híjole, no puedo decir la palabra completa, ya la dije, pero bueno, así literal. ¿Y qué pasó con este conflicto en Irak? Con la guerra, porque se hizo una guerra, invadió Estados Unidos Irak. Y bueno, pues ellos estaban con la propaganda, con la narrativa de que Saddam Hussein, que tenía armas de destrucción masiva o bombas nucleares. ¿Qué pasó? Pues una destrucción total en esa nación. Millones de personas fallecidas, desestabilidad, todo lo peor que le puede pasar a una nación en una guerra. Bueno, justamente le dijo la presidenta, bueno, ¿y ustedes qué? Nunca pidieron perdón, se equivocaron y es justamente lo que están haciendo en estos momentos con sus artículos, pseudo artículos, diría yo, de propaganda, de narrativa contra México, porque ya saben, se está calentando todo y es bueno que la presidenta defienda nuestra nación y nosotros aquí claramente apoyándolo. Pero vamos a escucharla cómo los exhibe tremendamente y les da un periodicazo en ya saben dónde. Y también en este tema del fentanilo y regresando al trabajo que presentó el diario estadounidense New York Times, preguntarle su opinión, presidenta, de que en ese periódico pues uno de los accionistas más importantes sea un mexicano. Se trata de Carlos Slim, quien tiene el 8% del capital accionario del New York Times. El New York Times no solo saca este trabajo del fentanilo en un contexto en el cual pues hay una amenaza de parte del futuro presidente de Estados Unidos de incluso pues invadir países donde considere que se está fomentando o que hay un problema con las drogas, y lo ha dicho en torno al caso mexicano. Y no es la primera vez que estos medios estadounidenses cooperan con ese tipo de propaganda sin presentar ninguna prueba. Está el caso del New York Times mismo en el tema de Irak, diciendo que había armas de destrucción masiva para fomentar la invasión. Y después tuvo que ofrecer disculpas a sus lectores y al planeta y a los iraquíes. Pero más allá de eso, también el New York Times recientemente participó en otras de estas estrategias tratando de influir en las elecciones mexicanas con el tema del narcopresidente, narcogobierno y narcocandidata. En ese sentido, presidenta, preguntarle su opinión de que sea un mexicano quien de alguna forma está financiando eso también, más allá de que si es un negocio o no, porque el New York Times enfrenta problemas, lo sabemos desde hace mucho tiempo, y ya no es un negocio, en realidad es por la influencia política que tiene ese periódico a nivel internacional. Primero habría que ver si todavía Slim tiene las acciones, no estoy segura. En 2017 vendió capital, pero se quedó con 8%, tenía alrededor del 13%. Habría que revisar eso, ¿no? Para tener la certeza de si todavía tiene o no. Hasta donde yo sabía, creo que ya no tenía acciones, pero hay que revisarlo para tener la certeza y poderlo informar. Más allá de ese tema, que no creo pues que se utilice en este sentido el New York Times por un empresario mexicano, el que nosotros denunciáramos que no es creíble el reportaje del New York Times tiene que ver con dos temas principales. Uno, con exigir siempre la veracidad de la información. Esa es una obligación de todo medio de comunicación, de todo reportero y también del gobierno. Como medios de comunicación, como gobierno, como ciudadano también finalmente, tenemos la obligación de decir la verdad.
con todo el subjetivismo que pueda haber en la palabra verdad, pero lo que no podemos es inventar. Entonces, eso es lo primero, la veracidad de la información. Y por eso invitamos a personas que se han dedicado a este tema para informar si era posible que en una cocina como la que se presentó se estuviera fabricando fentanilo. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, nosotros combatimos la distribución de fentanilo en nuestro país, sea que vaya a Estados Unidos o que sea para distribución nacional. Es una droga ilegal que tiene que combatirse. Y además, pues la violencia que se genera por el consumo de las drogas, principalmente en los Estados Unidos. Entonces, por supuesto que combatimos la delincuencia organizada y la estrategia que tenemos para disminuir la impunidad, cero impunidad como llamamos, y al mismo tiempo atender las causas. Es decir, veracidad en la información, estrategia de seguridad. Pero lo tercero, y que es muy importante, ¿qué es lo que presentamos aquí? ¿Cuál es la razón por la que en Estados Unidos hay una crisis que lleva prácticamente 100,000 muertes de personas al año en el consumo de fentanilo? Que nosotros además tenemos que colaborar con Estados Unidos hasta por razones humanitarias, porque nosotros, pues evidentemente a cualquier ser humano nos duele que haya una crisis de consumo de opioides y particularmente de fentanilo que lleve a la muerte de cualquier persona. Pero ¿por qué allá se da el consumo y aquí no? ¿Por qué allá se tiene esta crisis del número de funciones asociadas a este consumo y aquí no tenemos y no queremos tenerlo? Yo creo que una primera parte sí tiene que ver con valores de nuestra sociedad y cómo nos cuidamos en la familia. Sí hay problemas de drogadicción, sí, y como bien decía el doctor Kersenovich, los estamos atendiendo desde la prevención hasta la atención. Y por eso reforzamos el número de teléfono de la línea de la vida, para que cualquiera que tenga algún problema, sea personal o de algún familiar, pueda llamar y se le dé orientación. ¿Y quién fue el causante? Además de que pues, es una cuestión cultural, lo que está diciendo la presidenta, pues fueron los mismos estadounidenses, las farmacéuticas. Por eso es esta grave crisis de opioides que, como les digo nuevamente, estamos en la ola claramente ascendiente, pero estamos en el punto donde esta sustancia es la más famosa, es la que causa más adicciones y más muertes. Pero para que vean cómo el New York Times con estas propagandas, pues, con una disculpa solamente, ya después de los millones de muertes, ya esos ya cómo se regresan mexicanos. Ya eso no se puede. Entonces así es importante lo que está haciendo la presidenta desmintiendo a estos medios de Estados Unidos, el New York Times, Washington Post, porque les digo, es un brazo del gobierno de Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para alimentar la propaganda. New York Times, nos equivocamos con respecto a Irak. El New York Times emitió hoy una mea culpa extraordinaria por su cobertura de Irak. Este artículo es de más de 20 años, mexicanos, admitiendo que había sido engañada, entre comillas, sobre la presencia de armas de destrucción masiva por fuentes que incluían al controvertido líder iraquí Ahmad Chalabi. ¿Ustedes le creen que esto que dijeron en aquel entonces de que fuimos engañados? No, claramente ellos lo hacen con el propósito para tener a sus jefes contentos, al gobierno, claramente. Dicen una nota a los lectores publicada en aquel entonces, hace más de 20 años, bajo el título The Times e Irak. Y los editores del periódico dijeron que habían encontrado una serie de casos de cobertura que no fueron tan rigurosos como deberían haber sido. ¿Qué pasa con estos artículos de
del Fenta aquí en México, pues claramente no son rigurosos, es más, son hasta falsos, completamente. Dice, en algunos casos, información que entonces era controvertida y ahora parece cuestionable, no fue suficientemente calificada o se permitió que permaneciera sin ser cuestionada. Ojo, nunca investigaron, nunca cuestionaron nada. Y si es que en esa cocina que se ve en este artículo, donde supuestamente ellos dicen, no, es que son nuestras fuentes y no podemos revelar y a nosotros nos hablaron y nosotros grabamos todo, ¿qué pasó? No cuestionaron nada, no cuestionan nada. Y ellos, pues, por la simple razón de hacer la propaganda, ahí vamos a hacer ahora sí que el montaje, porque literal es un montaje lo que están haciendo en estos momentos. En retrospectiva, desearíamos haber sido más agresivos al reexaminar las afirmaciones a medida que surgían nuevas pruebas o no. El periódico dijo que se sentía alentado a informar sobre las afirmaciones de funcionarios estadounidenses convencidos de la necesidad de intervenir en Irak. Bueno, pues ya lo pasado, pero gravísimo error. Vean, esta es una de las imágenes que representa ese inicio de ese conflicto en Irak. Y así los medios le dieron toda la razón a todos los políticos estadounidenses. Así, al rato les digo, esperemos que no, pero les digo que en el Congreso, porque eso es en el Congreso de Estados Unidos, van a salir con una cosita así, con una bolsita de pastillas. Miren esto es lo que está sucediendo, esto nos está matando, tenemos que intervenir, tenemos que invadir. Y ahí va a andar el New York Times con la misma. Y luego después que pase ya el conflicto, perdón, un error, cometimos un pequeñísimo error, pero bueno, ya murieron millones y ya lo sentimos. Para que vean, mexicanos, estos medios, como les digo, es el brazo de la propaganda y del gobierno de Estados Unidos. Y miren, así mucha gente se burló del New York Times, de que miren, aquí podemos ver una peligrosa delincuente fabricando esta sustancia. Fuente, el New York Times. Y ahí va el New York Times. Si se los dicen de que ella puede ser, ahí va, nunca van a cuestionar lo que están viendo. Van a ir como borreguitos. Sí, mira, está cocinando ahí algo. Se ve azul, tiene que ser esa sustancia. Vean otro. Dice, para el New York Times les doy una primicia aquí de que hay otro laboratorio de esta sustancia y trabajan a toda velocidad. Es más, ya hasta lo hacen en tortillas. En tortillas va esta sustancia y vean, ahí se ve algo azul. Eso quiere decir que está contaminado con la sustancia y ya inmediatamente va. Como les digo, mexicanos, nada que ver, nada de seriedad con estos medios. Pero ¿qué pasa? Al contrario, una fábrica incautada en Canadá, pero fábrica, no era un laboratorio pequeño, no era una cocina como en el artículo. Aquí era una fábrica, vean, y no solamente es esta imagen, son varias, pero esta así como la principal. Vean el tamaño y los utensilios, y tenían ahí hasta chamarras especiales o batas para protegerse, porque si estás en contacto con estas sustancias, pues te puedes enfermar, te va mal físicamente. En ningún medio estadounidense, mexicanos, ni en el New York Times, Washington Post, ni en las televisoras salió esto. Era para que ya anduvieran, ahora sí, estos periodistas, los que hicieron, ahí en esto deberían andar. Pero no, México, esa es la propaganda. Cárteles, la sustancia, así, bombardeando todos los días al pueblo estadounidense para hacer, ¿qué les digo? La narrativa. Y que pase lo mismo con el conflicto de Irak, que esperemos no suceda y que es, por eso es excelente lo que está haciendo la presidenta, desmentir. Pues sí, hay libertad de expresión, claramente, pero bueno, aquí México tiene que tener el derecho de réplica y pues quedan como unos payasos literalmente, mexicanos. Vamos a seguir escuchando a la presidenta por esta cuestión.
Sobre este tema me gustaría preguntarle, sin embargo, si se tiene noticia de que en México se ha desmantelado algún laboratorio de fentanilo, y se lo pregunto porque el 5 de diciembre pasado, en un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se informó de la detención de un personaje al que se le ubicó como una persona líder de una célula dedicada a la confección y diseño de pastillas de fentanilo. ¿Su gobierno ha detectado algún laboratorio, ahora sí, digamos, real de fentanilo en territorio mexicano? Primero, decir que, y también porque cuando denunciamos o dimos a conocer que era muy poco creíble el reportaje del New York Times, eso no significa que nosotros no estemos combatiendo a la delincuencia organizada. Y tenemos una estrategia para ello y esencialmente para la construcción de la paz en México. Que no haya violencia, que no haya homicidios y ninguno de los delitos que causan daños a la población, desde el robo hasta particularmente el robo con violencia, hasta el homicidio y todos los delitos de alto impacto. Y por eso la estrategia de cero impunidad tiene que ver con la detención de ciertos objetivos prioritarios que son generadores de violencia en nuestro país, que es una visión de la estrategia de seguridad. Y al mismo tiempo se desmantelan laboratorios. La mayor parte de los laboratorios, o diría los laboratorios que se han desmantelado en nuestro país, son principalmente de metanfetaminas o de cristal, que yo esperaría más bien que alguno de los químicos de COFEPRIS o especialistas pudieran explicarles cómo es que es distinto fabricar una cosa, una droga que otra droga. De todas maneras, la distribución de fentanilo, sea la distribución nacional o su distribución de pastillas para otros objetivos, como la posible entrada a los Estados Unidos, la estamos combatiendo. Tan es así que se incautaron más de 500,000 pastillas de fentanilo hace poco en Sinaloa. Entonces, nosotros combatimos la fabricación ilegal, damos seguimiento a los precursores que entran a México para la producción de cualquier medicamento en nuestro país, o también la entrada de fentanilo para usos médicos. Hay un seguimiento muy puntual por parte de COFEPRIS, de aduanas y de seguridad. La posibilidad que se fabrique o no en México y qué parte es algo que siempre se está investigando en el Gabinete de Seguridad. Hasta ahora, el hecho de que lleguen precursores, porque la mayor parte de los precursores viene de Asia, y que se fabrique aquí en México todo el proceso, no se ha encontrado. Eso no quiere decir que no se siga investigando. Entonces, yo diría que el jueves les puedan explicar, particularmente Secretaría de Marina, que es quien ha estado investigando junto con COFEPRIS todo este proceso, que pudiera explicarles con más detalle qué es lo que se fabrica en México, qué es lo que se produce, de dónde vienen los precursores y el combate permanente que estamos haciendo. Desde la atención a las causas, que es la prevención para el consumo que presentamos el día de hoy, hasta lo que tiene que ver con la distribución de estas drogas en nuestro país. Y en este caso, mexicanos, ¿por qué los periodistas del New York Times, por qué no van y hacen una investigación de sus adictos? Eso estaría interesante, que les digan, oye, ¿por qué? ¿Desde hace cuánto que tienes este problema? No, se van a un laboratorio aquí en México, a un laboratorio entre comillas, porque ni siquiera se van a una cocina. No, deben ir a la raíz con sus adictos y van a ver que todos van a tener en común que desde los 90s estas farmacéuticas les causaron la adicción, así de simple, y ver cómo solucionar ese problema que tienen ellos, porque pues, mientras exista la demanda, pues le van a
le van a suministrar lo que sea, porque, como les digo, estamos en una ola donde está esta sustancia muy famosa y al rato va a salir otra. Al rato va a aparecer otra con otro nombre, de otro color, de las pastillas de diferente color, rosa o lo que sea, más potente, más fuerte, y va a seguir la misma situación, mexicanos. Pero bueno, tremenda respuesta de la presidenta hacia este medio brazo claramente de propaganda del gobierno de Estados Unidos. Espero que les haya gustado la información, compártanlo, es muy importante, que tengan excelente tarde y nos vemos al rato. Saludos.